Bien. Ya. Vamos a iniciar entonces el curso del día de hoy. Y son los sistemas de alcantarillado sanitario los que vamos a ver. Ya hemos visto un poquito de lo que son los instrumentos que se necesitan para hacer los estudios preliminares. Alguien está con su micrófono encendido. Ya, ahora vamos a ver. Listo. Bien, entonces, los sistemas de alcantarillado sanitario tienen varios componentes, entre totales, secundarios, los interceptores y los emisarios finales. Ahora proveniente de dos, es el sencillo, digamos, las aguas servidas. Entonces, si sacas de tu domicilio las aguas servidas, ese es un colector secundario. También en alguna literatura la conocemos como atarjea, ¿de acuerdo? Entonces también podemos ver que estos colectores los conocemos con el nombre de atarjeas. El interceptor es aquel que, como su nombre indica, intercepta, recibe la colección. Varios colectores primarios van a los interceptores. Entonces, y de los interceptores, todos ellos conducen las aguas hacia lo que es el emisario final. Entonces, tienen ustedes todo el espectro de lo que son las tuberías que van a estar colocadas en un alcantarillado sanitario común. ¿Cuáles son los caudales de aporte? El caudal de aporte es el caudal que se llama caudal medio. Entonces, el caudal medio depende de la población por la dotación, y la población ya la hemos visto en Sanitaria 1. Sabemos cómo vamos a extrapolar poblaciones. Sabemos que existen 4 métodos para poder extrapolar poblaciones, los cuales los podemos emplear para encontrar cuál es la población de servicio, cuál es la población servida en un alcantarillado sanitario. Lo propio hacemos con la dotación, ¿no es cierto? La dotación también calculamos a través de, probablemente, hemos visto en SANI 1, probablemente estemos utilizando lo que nos dice la APS en cuanto hace a cuánto es la dotación. También en la normativa existe existen dotaciones para el valle, existen dentro de lo que es la producción de agua residual. Uno es la población y otro es la dotación. Dicho esto, el otro factor importante es cuánto va a ser, cuánto de esto que yo estoy dando en población y en dotación se convierte directamente en agua servida, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante ver eso. A ver si podemos. Ahora sí. Bien,
Entonces, como les decía, voy a tener este coeficiente de retorno. Y este coeficiente de retorno depende de dónde esté, aparte de lo que diga la norma. Por ejemplo, en México, el coeficiente de retorno es 1. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿saben qué? Aun cuando tú digas que está prohibido conectar las aguas pluviales a la alcantarilla sanitaria, de todos modos la gente se va a conectar. Entonces, como de todos modos la gente se va a conectar, esto va a ser 1. ¿Ya? Nuestra normativa dice de 60 a 80%. Entonces, este quiere decir que ya sea el 60% del agua que te estoy dando en agua potable se va a convertir en alcantarillado sanitario, o también puede ser un número superior, como es el alcantarillado, el que se llama el 80%. ¿Cuándo es 60? ¿Cuándo es 80? 60% si tienes unas zonas, qué sé yo, a ver, 60% de lo que te da potable se va a ir en alcantarilla. Algunas zonas podría ser que puedan hacer reuso de aguas, este tipo de cosas, entonces el 60% nomás va a ir. El 80% es porque, caramba, casi todo el agua que te doy se va a convertir en agua servida. A veces sucede eso. Por ejemplo, sucede cuando por ejemplo, todo el agua, todos los lavados, lavado de cocina, lavaplatos eléctricos, todo tienes. Entonces, claro, buena parte, gran parte de lo que te doy en agua potable se convierte en agua servida. Y entonces eso retorna. Eso retorna al alcantarillado. El 60%, sin embargo, es la cifra más utilizada en Bolivia, ¿ya? Entonces, un coeficiente de retorno del 60% es casi común a todos los proyectos que se encuentran en Bolivia, ¿ya? Y vamos a utilizar también nosotros eso, ese 60%, porque 40% es del jardín, 40, en otros lugares, de tal manera de que no va a volver ese caudal al alcantarillado. De hecho, vamos a hacer algún reuso también, por eso es que 60%, 80% ningún reuso, todo lo que consume se va. Y en México, peor todavía, ese coeficiente de retorno es 1. Bien, hemos visto también, y muchas veces hemos visto, lo que es la demanda de agua, en fin, esas cosas, para encontrar cuánto es el caudal de aguas servidas, cuánto es el caudal de aguas negras, ¿no es cierto? A ver si tengo alguna planillita de eso. Un segundito, vamos a buscar. A ver, por acá. No, aquí no debe ser. Ahora, vamos a ver si existe tal demanda de agua. Ahora lo buscamos, si encontramos, entonces al tiro les voy a mostrar y les voy a hacer recuerdo de cómo estábamos nosotros buscando la demanda de agua al interior. Habíamos hecho varias cositas. No está acá. Clase, hermano. Dime.
Yo no le voy a hacer, que le haga el Roberto, ¿ya? Listo, chao. Bueno, entonces habíamos tenido eso de la demanda de agua y lo habíamos, me acuerdo que lo habíamos puesto incluso en un Excelito, ¿no es cierto? Creo que en San uno que teníamos la demanda de agua en Excel. No hay. Ya, ahí nomás nos quedaremos entonces. Muy bien, bajamos esto. Ya, en la demanda de agua entonces depende de varios factores. Uno de los factores es el clima en el cual estamos protegidos, no estamos protegidos, hace mucho sol, no hace mucho sol. En fin, todas esas cosas tienen que venir entonces de la demanda de agua. ¿De acuerdo? Una otra cosa que tiene que venir en la demanda de agua es también el crecimiento poblacional, ¿no es cierto? Y ahí ingresa también todo lo que es en el crecimiento poblacional, lo que es la población estable y lo que es la población flotante. La conjunción de las dos cosas, población estable y población flotante, ¿no es cierto?, hacen entonces al conjunto generalizado de cómo va a ser la población en una determinada área. Con esa población en esa determinada área, podemos entonces extrapolar conjuntamente la dotación, cuánto es el caudal a nivel diario, a nivel mensual, a nivel que tú quieres. Ahí todavía existen algunos consumos que debemos tomar en cuenta, ¿no es cierto?, que es el consumo comercial, el consumo industrial, los consumos especiales, todo ello conforma entonces lo que es la demanda de agua. Una vez que has metido la demanda de agua, le vas a meter entonces ese coeficiente de retorno para saber cuál es el caudal medio, ¿no es cierto?, de las aguas pluviales. Entonces, la población también en alcantarillados se puede sacar a través de lo que es la densidad poblacional. Y esa densidad, es decir, toda la población, toda la extrapolación de población que tú haces, la puedes agarrar y dividir entre el área bruta que vas a servir, ¿no es cierto?, entre esa área bruta que vas a servir. Y entonces vamos a tener una densidad poblacional. Esta densidad poblacional puede ser utilizada entonces para encontrar este factor, que es la población. Entonces, multipliques tú la densidad por el área y vas a tener entonces los habitantes que están siendo servidos por el alcantarillado sanitario. ¿No es cierto? Entonces, vean, este es el cuadro de dotación media que tenemos en la norma técnica. Nosotros en los valles estuviéramos alrededor de 200 a 300 litros por habitante por día. Algunas veces existe una confusión. Digamos, estoy haciendo el diseño para la población de Caracara, así por así decir. Entonces, como la población de Caracara son 20,000 habitantes, son menos, que serán 5,000 habitantes, entonces tienden a ponerme 100 a 140. No es así. Caracara recibe aguas de Misicuni, o digo no sé si, por el momento no, pero más tarde sí, va a recibir agua de Semapa. Por lo tanto, se inscribe en la zona de distribución de agua que está asignada a Semapa, y esa zona comprende todo el cercado. Por lo tanto, si estoy hablando de Caracara, estoy hablando de todo Cochabamba, porque tiene un solo operador, y ese operador es Semapa. En ese caso, entonces tú vas a estar en más de 100,000 habitantes. Entre 200 a 300 va a ser tu dotación. El área de drenaje, es obvio que vas a elegir cuánto de área vas a servir con el alcantarillado sanitario. Ese es uno de los primeros estudios que tú vas a tener que realizar. ¿Qué cosa vas a ir y qué cosa vas a servir?
En alcantarillado sanitario es más difícil que en agua. Cuidado se estén comprometiendo a dar alcantarillado sanitario a zonas donde no se puede, donde posiblemente necesites, ¿qué se llama? Bombeo. Entonces ya no, pues no es cierto. Por eso es que el ingeniero debe tener en cuenta cuál es el área en la cual voy a requerir los servicios de alcantarillado sanitario. Muy bien, entonces ese es el área de drenaje. Luego tienes cómo vamos a tener el máximo consumo y esas otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto comprende lo que son los alcantarillados sanitarios, área de drenaje, población, dotación, ¿no es cierto? Tengo que ver cuál es el suelo en el cual voy a estar, y en esto te tienes que tener mucho cuidado en los estudios geotécnicos. Yo he construido todo lo que es la zona franca, una de las zonas francas en Santa Cruz, hasta ya me olvidó que zona franca es, ya mi memoria es frágil, ¿no es cierto? Y esa zona franca, ahorita se las digo. Software, claro. Con Z, ¿no? Zona franca Wiener se llamaba, zona Software, zona franca Wiener. La zona franca Wiener está al lado de la laguna, al lado de las lagunas de estabilización de Zaguapac, en Santa Cruz, ¿no es cierto? Y lo que ha pasado es de que yo he sido el ingeniero ahí, y me sacaron por algún motivo que no vale la pena recordar del laboratorio de hidráulica, y la gente con la cual trabajaba en ese entonces en el dragado de la laguna Balay me llevó a Santa Cruz a trabajar. Ahí me quedé casi un año en Santa Cruz trabajando, y me tocó trabajar más de un año. Me tocó trabajar la zona franca Wiener. El suelo de la zona franca Wiener era arena, y como al ladito estaba las lagunas de estabilización, arena con humedad, con contenido de agua al tiro. Entonces, lo que hacía es poner entibados, en ese entonces entibados de madera, no habían entibados metálicos. Igualito se me abría la zanja que tú tenías que abrir en 0,80, se abría. Como API se abría a 2 metros, 2,30. Era un horror cómo se abría la zanja de arena, ¿no es cierto? Lo mismo ha sucedido en el Alto. En el Alto también es arena, ¿no es cierto? Al colocar la estación de bombeo en las ciudades del Alto, se ha empezado a abrir todito, y casi hemos afectado algunas casas. Entonces, de verdad hay que tener en cuenta qué tipo de suelo vamos a pasar, por favor, y qué cosa estamos, en qué cosa podemos fallar. Me acuerdo que yo trabajaba alguna vez en Cobija. Fui a Cobija, estaba por ir a Cobija, y uno de mis colegas me dice: ingeniero, qué bien que está yendo a Cobija, yo tengo ya firmado un contrato, voy a ir a hacer un alcantarillado a Cobija, a uno de los barrios de Cobija. Ah, qué bien, le digo, qué bien. Nos vamos a estar viendo allá. Entonces le digo, ya, ingeniero, me dice, por favor, averígame pues, cuánto cuesta una caminadita de piedra, porque hay cositas que hay que hacer con piedra en el alcantarillado. Ah, claro, te lo averiguo. Entonces fui y volví. Y le dije, está bien. Oye, le digo, en ese entonces costaba 80 la caminada de piedra. Y le digo, oye, compadre, cuesta esto 80. Ah, qué bien, le dice, no sé, tú, yo he puesto 95 bolivianos en el cubo, voy a ganar platita. No, papito, $80 el cubo. Así era. Pero no, traían la piedra del Río Branco do Sur. Entonces, cada vez que tú estás yendo a hacer un proyecto, te tienes que imponer de qué condiciones estás. No es nomás ir y construir. No te hagas al capo, no lo eres. Nadie es capo. Ahí la población es la que manda. Si tú tienes planificado una estación de bombeo, que es de bombeo de aguas servidas, la población es la que manda, muchachos, no son ustedes.
por ahí les impiden poner la estación de bombeo donde ustedes piensan. Eso me ha ocurrido en Yapacaní, muchachos. He tenido que rediseñar todito, ya, porque el contratista no, el que hizo el estudio no había consensuado con la población. Yo entré a la construcción, ¿de acuerdo? Y entonces ahí, en Yapacaní, me ha tocado rediseñar y recomponer todo el alcantarillado de tal manera de colocar las estaciones de bombeo, ¿no es cierto?, en lugares, primero donde no haya mucha gente y después donde tenga la aquiescencia de los vecinos. Todo en el agua, todo en el alcantarillado es con los vecinos. Nada es sin ellos, muchachos. Siempre va a ser así, ¿ya? Entonces, eso tienes en cuanto a estudios, en cuanto a áreas, en cuanto a poblaciones, y a partir de ello vas a tener entonces las variaciones de la población, las variaciones. ¿Cuáles son esas variaciones? Este caudal máximo horario de aguas residuales. Como verán, nuestra norma solamente tiene un coeficiente de caudal máximo que es M, que multiplica al caudal medio. También dice nuestra norma que puedo maximizar como lo he hecho en agua potable, K1, K2. Entonces puedo yo maximizar ya sea por alguno de los métodos utilizando M o puedo maximizar utilizando K1, K2. Esto que ustedes están viendo acá se conoce con el nombre de coeficiente de punta, ¿no es cierto? Entonces, el coeficiente de punta tiene que tomar en cuenta que al principio no hay mucha población. Y a medida que vas avanzando con tu red, por ejemplo, este tramo agarra de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, ¿no es cierto? De 4, este tramito, fíjense, este tramito de aquí, está agarrando todo lo que es de aquí. Aquí no, porque fíjense, aquí estamos iniciando, parece, ¿no? Pero aquí también estamos iniciando, parece, ajá, todito, entonces, toditito esto está viniendo así, esto también está viniendo así, y esto está viniendo así. Entonces, tengo una variación poblacional a medida de que voy iniciando. Por ejemplo, aquí, en este caso, voy a iniciar. Esta corbatita significa que estoy iniciando. Inicio, estoy viviendo así. Entonces, aquí habrá una familia, un poquito más allá, otra familia, otro poquito más allá, otra familia, 3, 4, 5 familias, doy la vuelta, 6, 7, 8 familias, doy la vuelta, 40 familias, porque ya estoy recogiendo de más, ¿no? de más áreas. Entonces, el coeficiente de punta va a variar, es una idea estadística lo que es el coeficiente de punta. Lo propio es K1, K2, no se olviden, es un número probabilístico, ¿no es cierto? Bien, de acuerdo a la experiencia que más o menos me ha tocado vivir, K1, K2 sobredimensiona el alcantarillado, quiere decir que voy a obtener caudales medios más grandes aplicando K1, K2 que aplicando un coeficiente de punta adecuado. ¿Qué coeficientes de punta hay? Los siguientes son los coeficientes de punta considerados. Uno es el coeficiente de Harmon. Muy utilizado el coeficiente de Harmon, pero tiene una limitación. Está recomendado para poblaciones de 1000 a 10.000 habitantes. A 100.000, perdón, habitantes. Menos de 1000 es un número constante. Más de 100.000 también se convierte en un número constante. Entonces, la variación del coeficiente de Harmon está entre esos números, entre 1000 y 10.000. ¿No es cierto? Es por eso que es a veces difícil emplear el coeficiente de Harmon. El coeficiente de Babbitt y el coeficiente de Gibbs tienen lo mismo. Van en población. Aquí la población entra en miles de habitantes. ¿No es cierto? El de Babbitt es para un valor máximo de un habitante y máximo de 1000. Bueno, hay que ver, ¿no es cierto? Y en cambio el valor de K1, K2 varía de acuerdo a como conocemos en agua potable.
K1 es un factor que saca el caudal máximo diario y K2 se aplica al anterior caudal, es decir, al máximo diario para sacar el máximo horario. Sabemos que K1 varía entre 1.2 a 1.5, que quiere decir 20% más del caudal medio o hasta 50% más del caudal medio. Y K2 tiene una variación respecto a la población que se da acá. No se olviden que la población de Caracara es todo Cochabamba. ¿No es cierto? No importa que Caracara sea una partecita de la zona sur, no importa que Villa Israel sea una partecita de la zona sur, no importa que Minero San Juan sea una partecita de la zona sur. Todos reciben agua de CEMAPA y como todos reciben agua en el área de concesión de CEMAPA, en el área de servicio ya no hay concesiones, en el área de servicio de CEMAPA, ¿no es cierto? Entonces tienes que utilizar los coeficientes que corresponden a toda la ciudad de Cochabamba. Si estás con casi 1 millón de habitantes, vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, tienes varias cosas que tomar en cuenta cuando se está hablando de este coeficiente de mejoración. Aquí falta el coeficiente de Flores. A ver, vamos a ver si la norma, si la puedo sacar de la norma. Aquí está la norma. Se los voy a colgar la norma, por favor, en la WebSys, o digo, en el Classroom. Así que no se preocupen, apenas termine esta clase, se las pongo la norma. Aquí están los coeficientes de punta. Este es el coeficiente de Flores. Últimamente yo estoy utilizando el coeficiente de Flores porque parece ser que está mejor acomodado a las condiciones en Latinoamérica, ¿no es cierto? Entonces, hay otro coeficiente también de Purple, este. En mi vida lo he visto utilizar, no sé ni en pelea de peso lo he visto este Purple. En cambio, desapareció el coeficiente de Gift, ya no hay el coeficiente de Gift para dar paso al coeficiente de Harmon, tal cual lo he conocido, les he dicho que es, ¿no es cierto? Y tal cual se estima. Bueno, el coeficiente de punta, Flores estima M en función del número de habitantes totales, no en miles de habitantes. Y la relación de Purple varía de 5.000 a 250.000 habitantes. También hay caudales K1, K2. Aquí está. Entonces, esto es Harmon. Su rango de validez es para M valores mayores que 2 y menores que 3.8. Entonces, vamos a poder hacer un ejercicio, ¿no es cierto? La siguiente clase que me permita saber qué coeficiente voy a utilizar, pero voy a tomar en cuenta mucho y muy bien cuáles son sus parámetros máximos bajo los. Eso para mí es mi vale la pena. Utilizarle este K1, K2 solamente me va a servir para agua potable, de acuerdo, nada más. Pero intentar ponerlo y a darle validez al agua servida con el agua potable, en base suena lógico, pero no es lo común, ¿de acuerdo? Bien, con eso vas a poder entonces ver cuál es el caudal en materia de caudales y cuáles son la variación de caudales que estoy esperando. Y luego, obviamente, vas a tener los caudales del diseño. Pero hasta aquí nomás vamos a ir el día de hoy. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Pregunta? Si no hay más preguntas, nos vamos a encontrar el día lunes, por favor. Muchas gracias. Hasta el día lunes.